bienvenidos también a todos ustedes, a la familia Esperanza de Vida. Gracias por estar aquí una vez más. Y hoy continuamos nuestra serie llamada La Batalla. Ahí tienen en sus manos el sermón de hoy. Y vamos a estar explorando o recordando lo del domingo pasado, que fue que nuestra fe no está basado en algo, nuestra fe está basado en alguien. Yo no creo o amo a Dios por resultados, yo amo a Dios porque Él es Dios. Yo no le sirvo a Él porque solamente recibo beneficios de Él, sino Él es el dueño de los beneficios. Y esa es mi fe. Y muchas veces hemos pedido tantas cosas al Señor y le podemos pedir cosas al Señor o queremos ver milagros de parte del Señor, pero hay ocasiones en las cuales Él no responde y a veces nos decepcionamos porque esperamos en el resultado en vez de esperar en Dios. Mi fe es estar en alguien, mi fe no es estar en algo. Yo no pongo mi esperanza en un resultado, yo pongo mi esperanza en el Dios que nunca cambia. Y ese Dios que nunca cambia puede hacer y que ocurra ese milagro. Si yo le estoy orando por algo, por alguna necesidad, yo no pongo mi esperanza en la respuesta de esa necesidad. Si Dios me hace algo, falta de salud, yo no pongo mi esperanza en recibir la sanidad, yo pongo mi esperanza en aquel que es el sanador, y cuando es el tiempo y cuando Dios quiera, Él podrá sanarme y Él podrá bendecirme. ¿Por qué? Porque en la Biblia encontramos, como en Hebreos 11, muchos y todos murieron en la fe sin recibir la promesa. Y todos tenían fe. Algunos se les cortó la cabeza y tenían fe. Otros no les cortaron la cabeza con la misma fe. Eso quiere decir que si tú recibes algo, tienes fe. Y si no recibes, también tienes fe porque crees en el Señor, que es el dueño, autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe no está basado o esperanzado en algo. Nuestra fe está basado y fundamentado en el Señor Jesucristo. Y Él nunca va a fallar. E incluso su respuesta negativa puede que te diga no. Él sabe por qué lo hace. No podemos entenderlo, pero Él sabe por qué lo hace. Hoy vamos a hablar acerca del principio de la pelea o el principio de pelear. Quieras o no reconocer, nos encontramos en una batalla. Nos encontramos en una pelea. Así que vamos a nuestras Biblias, a Daniel capítulo 10. Y vamos a ver que Daniel también se encuentra en una pelea. Y vamos a entender ello. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, verso 12 dice: entonces me dijo, aquí está hablando un ángel, ¿ok? Posiblemente Gabriel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, quiero que note un poco de esto. Está hablando un ángel. Está hablando un ángel, posiblemente Gabriel es el que está hablando. Y dice, desde el primer día que te dispusiste a humillarte y a buscar a Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Daniel está ayunando por 21 días. Desde el primer día, y el ángel dice, yo tuve una pelea. El príncipe de Persia se me opuso. Si un ángel está hablando, ¿tú crees que un ser humano le va a hacer frente?
¿O estará hablando de otro ser espiritual? Llamémosle claro, está hablando que hay un demonio llamado príncipe de Persia. Y luego dice todavía, el verso 13 dice, y quedé allí con los reyes de Persia. Una nación, ¿cuándo se ha escuchado que tiene reyes o solamente tiene un rey? Eso quiere decir aquí que un ángel está diciendo, y Miguel vino para ayudarme. O sea, viene otro ángel más para ayudar. Dice, desde que te humillaste. Que quiero que verso 13. Verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Qué curioso. Daniel orando. 21 días ayunando y dice, durante los 21 días se me opuso. Eso quiere decir, quieras o no, en lo físico quizás no estés sintiendo que hay una pelea, pero arriba en los cielos está ocurriendo una pelea y una batalla. Pero que déjame decirte que a Daniel se le dio unas buenas. Esta es la mala noticia. La mala noticia en el punto número 1 es que estamos en una pelea. Nos encontramos en una batalla. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que hay alguien que viene a ayudarnos. Y no solamente Gabriel el que está hablando, sino luego dice Miguel. ¿Y saben quién es Miguel? El general del ejército de Dios. Quiero que leas el verso 20 y 21. Dice, 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Wow, o sea, hay un montón de demonios. Cuando nosotros le buscamos al Señor, parece que uno se levanta, luego otro se levanta y otro se levanta, pero en lo espiritual hay alguien que está peleando por nosotros. Mientras nosotros le busquemos al Señor, hay alguien, hay ángeles que están peleando por nosotros. Fíjate, Daniel va a terminar su ayuno en 21 días, pero dice, hay otro príncipe que va a venir, el príncipe de Grecia va a venir. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Es que los amigos de Daniel van a estar a punto de enfrentar también al horno de fuego, a él lo van a meter al foso de los leones, y eso le está avisando, dice, va a venir alguien más con planes de hacerte daño. Interesante. Verso 21. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel. ¿Qué dice la última parte? Vuestro príncipe. Eso quiere decir tu príncipe. Déjame decirte qué es principado. Es un señor, es un dueño de un lugar específico. No sé si a usted le ha ocurrido, pero si ha pasado por algún lugar por ahí, viajando en el carro o caminando, entra una tipo de depresión. Hay tristeza, angustia, como que escalofríos hay en ciertos lugares. No sé si les ha pasado, pero yo he pasado por ello. Hay lugares en los cuales como que si alguien estuviese detrás mío. Como que si alguien me estuviese persiguiendo. Déjame decirte que ese es un principado que habla la Biblia. Y un principado es un dueño de un lugar específico. No por algo hay lugares donde ocurren muchos accidentes, no un lugar donde hay muchas enfermedades, no un lugar sino muchos desastres naturales como Haití y todos ellos. Haití es conocido como el país que practica la brujería por doquier. Y fíjate lo que pasa, desastres naturales continuos, es que hay principados que están en ese lugar. Pero la buena noticia es que vuestro príncipe, tu príncipe Miguel, va a venir para pelear por ti contra otro principado que sea. No importa quién venga, tienes un príncipe que estará peleando por ti. Esa es buena noticia. Para mí, mientras tú le buscas al Señor, arriba en los cielos está ocurriendo, me encanta eso. Efesios capítulo 6, verso 10, 12.
¿Ok? En lo humano a veces peleamos. Efesios capítulo 6, verso 10, 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando lo espiritual está fallando, nuestro cuerpo físico también lo nota. Cuando nuestro espíritu está decaído, nuestro cuerpo... Fíjate que le voy a dar un ejemplo. Cuando el cuerpo o el espíritu de Moisés ya se había ido, o sea, estaba muerto, Satanás vino para querer llevarse el cuerpo de Moisés y hubo una pelea. Eso habla Judas, ¿cierto? Pelearon por el cuerpo de Moisés. 2 ángeles se agarraron por el cuerpo. Si nuestro espíritu decae, si nuestro espíritu se enfría, nuestro cuerpo lo único que va a hacer es manifestar nuestra condición espiritual. Pastor, no sé por qué, pero estoy mal. Ok, estamos en una batalla. Efesios dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. Estás en una batalla. La mala noticia es que estás en una pelea y quieras o no, vas a tener que pelear. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que estamos hablando, si son gedeones, están llamados a ser soldados. Y un soldado no huye de la guerra, sino se le llama un desertor. Así que aquí en Esperanza de Vida no hay desertores. En lo natural se nos aconseja que huyamos de la pelea. No te metas en problemas, escápate más, no pelees. Pero en lo espiritual no tienes esa opción. Tienes que pelear sí o sí. Y recuerda que nuestra pelea no es física. Nuestra pelea no es agarrarnos con los demonios. No podemos hacer eso. Lo que podemos hacer es postrarnos, arrodillarnos y dejar que las huestes espirituales peleen por nosotros. Nuestro príncipe que pelee por nosotros. Miguel, Gabriel y todos los demás ángeles que incluso Salmos capítulo 24, 47 también los otros salmos que dice que los ángeles del Señor están con nosotros y ellos pelean por nosotros. Y David oraba y decía, destruye a mis enemigos, destruye a aquellos que quieren hacerme mal. Estaba no hablando de sus enemigos físicos, estaba hablando de los enemigos espirituales. Si hace algo falta, hace falta que nos postremos y oremos y adoremos para que la batalla se dé lugar arriba en los cielos primero. Déjame describirte un poquitito a Satanás. Satanás es el más malo, desagradable, asesino, hipócrita, feo, no sé. Satanás es el más destructor, malicioso, que no tiene piedad, no tiene misericordia. ¿Y sabes lo peor? Te odia. Ese es Satanás y quiere destruirte, y quiere robarte, y quiere hacer de tu vida una vida miserable. Ese es el enemigo que tú tienes que saber con el que vas a pelear.
Satanás es aquel que quiere robarte todo lo que tienes. Incluso lo que quieres tener, te lo quiere robar. El ladrón no vino sino a matar, robar y destruir. Ese es tu enemigo. Así que más te vale que te des cuenta de que estás en una pelea. Estás en una pelea. Esa es la mala noticia, que vamos a tener que pelear. Pero punto número 2, esta es la buena noticia. Tienes que reconocer también que alguien está contigo en la pelea. Alguien está contigo en la pelea. ¿Y saben quién está contigo? Vamos a leer Daniel capítulo 3, verso 24, verso 25. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 24 y verso 25. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. No es un hijo de otros dioses. Otra versión dice es semejante al Hijo del Hombre. Y cuando Jesús vino acá a la tierra, Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Cuando vayas a pelear, cuando te vayas o estés en medio de una lucha, en una pelea, así te aten, así te hagan lo que sea, así te metan al horno de fuego, sepas que nadie, no vas a estar solo. Si te meten a ti solo, Nabucodonosor o alguien más dirá: ¿acaso no lo metí a él solito en problemas? ¿Por qué veo a alguien más al lado de esa persona? Y cuando estás con él, todo va a estar bien. Recuerda que en el medio del fuego, en medio del horno que había sido calentado 7 veces de lo normal, dice, ellos caminaban como si nada pasara, y dice, no les hacía daño el fuego. ¿Su confianza en qué estaba? ¿En que no iban a estar en el fuego? ¿O su confianza estaba en que Dios estaría con ellos? ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Cuál es la dificultad que tú estás pasando? No confíes en que eso va a tener que irse. Confía en que Dios estará en medio de tus problemas, en medio de las dificultades. Dios estará contigo y todo va a estar bien. Cualquiera que sea la respuesta, estarás bien. Y resumiendo un poco esa historia, cuando salen los amigos de Daniel fuera del horno, dice, ni siquiera olían a humo. Ni siquiera tenían olor a humo. Eso quiere decir, cuando te toque salir de ese problema en el cual tú estás, sentirás que ni siquiera tuviste un problema. Sentirás que ni siquiera pasó. ¿Qué me pasó? Estoy bien. Sentirás que pasaste tan rápido el problema que no te darás cuenta de ello. Yo recuerdo a mi sobrino, pequeñito, y le hacían bullying en su colegio. Había otro medio gordito, no estoy en contra de los gorditos, pero que le hacía la vida imposible a mi sobrino, pequeño. Y lo insultaba y esto, que aquello. Y un día yo le dije, Juanjo, tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Vete, no me molestes ya, tienes que responderle fuerte. Yo llego justo para ese momento, no se da cuenta él, está mirando al niñito que le está fastidiando, y me pongo detrás de él, y Juanjo él dice, vete, no me molestes. Y el niñito se va. El que le molestaba se va de miedo, y Juanjo pensó de que le habían tenido miedo a él.
Pero lo que no saben es que yo estaba detrás de Juanjo y le dije así al otro que estaba ahí. Y se fue. Hay alguien que te está haciendo bullying. Hay alguien que está abusando. Hay alguien que quiere hacerte daño. Pero déjame decirte, hay alguien detrás de ti que le va a hacer algo así. A eso que te está haciendo daño. Sabes, yo tengo un poderoso gigante. Tengo un poderoso gigante que cualquier problema le hace así. Y chao. Hay pasajes en la Biblia que, bueno, vamos a leerlo. Lucas capítulo 11, verso 20. Lucas capítulo 11, verso 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. A veces tenemos temor de los demonios. Pero Jesús dice, mas por el dedo de Dios. Yo me imagino así, hay un demonio por ahí fregándote la vida, no sé si es en tu economía, o si es en tu salud, o si es en cualquier situación. Mas por el dedo de Dios, mira al demonio y le hace así. ¿Qué tan insignificante es el enemigo para el Dios, para el Todopoderoso que tenemos peleando por nosotros? Yo leí en un Salmos en la cual dice que por el estornudo de Dios echa fuera demonios. Con el soplo de su nariz, dice, Él echa fuera demonios. Eso quiere decir, hay un enemigo por ahí que está fregando y Dios hace, ¡ah, pum! Chao enemigo. El soplo de su nariz, yo no sé si hace así o le hace, no sé. Pero eso es lo que dice el Salmos, que por el soplo de Dios destruye a sus enemigos. Digo, wow, qué poderoso gigante. En el punto número 2 lo que quiero recalcar es, debes reconocer también que alguien o quien está contigo a tu lado en medio de esa pelea, confía que Él está peleando por ti. No estás solo, no estás sola. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Hay dos tipos de peleas, la buena pelea y la mala pelea. La buena pelea es cuando ganas y la mala es cuando pierdes. Sencillo. Y Pablo lo que recomienda a Timoteo dice, pelea la buena batalla. ¿Y cuál es la buena batalla? Las que ganas. Número 3. Viste tu armadura. Una de las cosas que me estuve preguntando es, ¿para qué sería la armadura si no tengo que usarla? Algunos piensan que no tienen que usarla. Ahora, esto va así casi referido a lo natural. ¿Cuántas veces a la semana te cambias de ropa? No voy a decir lo interior porque ya sería raro que una vez a la semana se cambien ropa interior.
¿Cuántas veces a la semana tú te pones ropa nueva? No es que compres, sino ropa limpia. Yo te digo, ¿por qué es que no usas la misma ropa durante una semana? ¿Sí? Respiras, malogras, está sucio, otros te van a oler. En la armadura de Dios, algunos piensan que vestirse un día domingo, reciben aquí salvación, reciben de repente ánimo, de repente reciben fuerzas, de repente reciben aquí sanidad, reciben revelación, reciben esto un día domingo y piensan que esa ropa les va a aguantar hasta el otro domingo. ¿No deberías cambiarte y renovar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y regresar domingo aquí también con una ropa nueva? Vestidos pues de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso 11. Efesios capítulo 6, verso 11. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Todos los días debemos vestirnos de la armadura del Señor. ¿Cómo uno se viste de la armadura del Señor? Uno debe orar y obedecer. Escuchar lo que Dios le dice y hacer lo que Dios le dice. De esa manera se viste todos los días la armadura del Señor. Ok, vamos a leer algunos textos. ¿Cómo es que se ora? Cómo es que se viste uno la armadura de Dios. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 32. 1 de Samuel, capítulo 23, perdón. 1 de Samuel, capítulo 23, verso 2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. 1 de Samuel, capítulo 30, verso 8. 38 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Les podré alcanzar? Y él, o sea Dios, le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Segunda de Samuel, capítulo 2, verso 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube David. Volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Capítulo 5, verso 18. 5:18 dice, y vinieron los filisteos, 5:18, sí. Y vinieron los filisteos, extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Verso 22, 25. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Eso quiere decir de algunos arbustos. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser.
quiero notar algunas cositas aquí. Cuando vas a hacer algo, cuando vas a tomar una decisión, ¿a quién le consultas? ¿Saben por qué David fue uno de los más exitosos, yo diría el guerrero más exitoso en el Antiguo Testamento? Por esto mismo, consultaba cada cosa que iba a hacer y Dios le respondía. Y lo interesante también es que dice, los filisteos volvieron a venir, eso quiere decir que eran los mismos. David sabía cómo les había ganado a los filisteos, pero incluso en las cosas que él sabía, o cómo lo había hecho antes, lo consultó. Hay personas que dicen, eso ya pasé ya. Ya no le pido a Dios ni consejo ni nada. ¿Quieres fuerzas y quieres sabiduría? Consulta al Señor. ¿Y qué significa consultar? Pedir. ¿Qué significa pedir? Simplemente preguntar, Señor, ¿puedo hacer esto? Debería haber un lugar en nuestras vidas, si es en casa, si es un momento, un cuarto privado en el cual tú puedas ir y, ¿sabes? Hasta el día de hoy, yo entro a ese cuarto a decirle, Señor, yo no sé. Señor, ¿cómo puedo llevar la iglesia? ¿Cómo puedo llevar mi vida? ¿Cómo puedo llevar a mi familia? Señor, yo no sé. Pero cuando estoy arrodillado, siento una voz al corazón que me dice, descuida, yo sí sé cómo se hace. Así que no soy yo. No es ninguno de nosotros tratando de impresionarnos aquí en la vida. Es cuando nos buscamos al Señor y consultamos y le decimos, Señor, yo no sé cómo se hace esto. Yo no sé, no puedo hacerlo. Y vendrá alguien y te dirá, yo sí puedo hacerlo. Y ese es el Señor Jesús que está contigo, que va a pelear. Otra cosa interesante que noto en esta historia, dice que tú atacarás, lo vas a rodear a los filisteos, y cuando escuches como una marcha de paso sobre encima de las balsameras. Yo estaba pensando, aguanta un rato acá. ¿Cuándo has escuchado tú que se marchan por encima de los árboles? ¿Habrá un ejército que pueda marchar por encima de los árboles? David, antes que tú ataques, deja o oye primero que hay un ejército por encima de los árboles que va a ir a pelear por ti. Y así ganarás la pelea. Antes de que tú vayas a enfrentar algo, si hay un arbolito por ahí, recuerda esta historia, quizás hay un ángel que está delante de ti peleando ya para que no te hagan ningún daño. Segundo de Samuel, capítulo 22, verso 40, dice así, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿Cuántos creen eso? Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, en la cual nos encontramos hoy. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. ¿Dónde están tus enemigos? Debajo. Debajo de vuestros pies. Ahora, hace un momento les describí un poquito a tu enemigo. Te voy a describir a tu aliado y a tu amigo. Es el más bueno, carismático, amable, todo amoroso, todopoderoso, de amor infinito,
de gracia y misericordia de todos los días, nueva cada mañana. Aquel que te sostiene de la mano derecha y no te va a soltar. Aquel que es tu sanador, tu proveedor, aquel que pelea la batalla por ti. Ese es tu aliado, ese es tu amigo, se llama Jesucristo. Y Él está peleando por ti. El principio de la batalla. Saber que nos encontramos en una batalla. Reconocer que alguien está con nosotros en plena batalla. Pero nuestra responsabilidad también es ponernos la vestidura todos los días. Lo describe el yelmo de la salvación, coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado presto al evangelio, el escudo de la fe, la espada que es la palabra, que es el Espíritu, dice en toda oración. Ora y obedece, así recibirás fuerzas y sabiduría para pelear.